Hola, bienvenido o bienvenida a Conversaciones Emocionales. En el capítulo de hoy vamos a hablar sobre cómo gestionar nuestras emociones cuando te planteas cerrar o terminar un proyecto. Cuando ves que un proyecto se va llegando un poco a su fin, deja quizás de tener sentido. Todos sabemos, ¿no?, que hay proyectos que tienen una fecha de inicio y final muy clara, pero hay otros proyectos que se hacen indefinidamente. Y entonces siempre llega ese momento en el cual pues debes plantearte cuándo terminar, cuándo renovar. En los emprendedores se dice que cada 2 años deberíamos de hacer algo totalmente distinto, renovarnos, un poco renacer. Y esto pues genera muchas emociones. A veces no sabemos si dejarlo, si continuar, si aguantar un poquito más. Tampoco sabemos cómo cortarlo. ¿Cómo acabamos? ¿Hacemos una reunión y lo dejamos así? ¿Cómo lo comunicamos a la gente si estamos trabajando con más personas? Con lo cual, pues bueno, siempre genera muchísimas emociones. Entonces hoy queríamos hablar de esto, de cómo gestionar nuestras emociones cuando nos planteamos el final de un proyecto. Es cierto que puede ser un proyecto laboral, que puede ser un proyecto también personal, pero nos vamos a centrar en proyectos más relacionados con el trabajo, ¿no? Porque al final, por ejemplo, una relación de pareja también sería un proyecto, pero no vamos a entrar hoy en este tema. Ya tenemos capítulos sobre esto. De hecho, tenemos una lista de reproducción sobre la pareja, por ejemplo, que podéis consultar en nuestro canal de YouTube. Y la idea es que hoy vamos a hablar un poco del ámbito más laboral, ¿no? Así que bueno, pues hoy empezamos con Mercé. Y Mercé, pues ¿cómo lo ves? Cuando nos planteamos el final de un proyecto, qué emociones entran en juego? ¿Cómo podemos llevar esa situación de la forma más emocionalmente inteligente posible? Bueno, pues preguntabas cómo acabar, yo diría que bien, ¿no? Se tendría que acabar bien. Es curioso porque, mira, este tema para mí siempre es muy agridulce, ¿no? Porque está muy relacionado con el apego que tenemos y con la sensación de necesitar las cosas, ¿no? Muy bien. Hablabas de qué emociones. Bueno, una de las primeras que más me surgen es el miedo, porque en realidad, Ujú. ¿cuántas personas están ahí que nos pueden estar viendo o escuchando, incluida yo misma, que están en situaciones, hablabas del ámbito laboral, puede ser del personal, que no les satisfacen, pero no las están cambiando porque tienen miedo, ¿no? Porque ahí afuera está lo desconocido, porque Ujú. crees que hará frío, porque no sabes quién serás tú sin eso, porque te has identificado mucho con iba a decir Buenísimo. rutinas, pero es como si, en el fondo, fijaos, da igual si es laboral da mucho miedo y personal da mucho miedo con tus relaciones de pareja, con tus amistades, pero es como si tú hicieras un circuito y cada día hicieras ese mismo circuito y de repente alguien te dice, bueno, el circuito va a tener que cambiar, ¿no? Bueno, qué emociones, miedo, pereza incluso, ¿no? Que yo siempre he pensado que la pereza en el fondo no es otra forma que el miedo, ¿no? Es una forma de miedo porque cuando tú estás bien no te da pereza. A ver, sí, a lo mejor te da pereza subir 3 montañas, ¿no? Pero hay a quien no. Pero no hacer cambios. A mí me ha pasado un día sentir miedo a hacer algo y decir, ay, qué pereza, y al día siguiente levantarme más motivada y decir, no, hombre, confía en ti, y de repente que me haga mucha ilusión hacer eso, ¿no? Y vivirlo desde el disfrute. Y yo soy la misma, soy la misma materia y tengo las mismas capacidades el día antes y el día después, pero mi estado de ánimo, lo que me he contado a mí misma es distinto. De Claro. todas formas, tú hablabas de renacer, me ha gustado mucho la Ujú. palabra, al final porque... A ver, mira, a mí hay una frase que puse en uno de mis libros porque se la leí a una escritora y me gustó muchísimo, ¿no? Que dice, tu nueva vida te va a costar la vieja, ¿no? O sea, y es verdad Es muy buena. que nadie, al final nadie empieza una vida nueva sin renunciar a la vieja. Y ese renunciar no significa, bueno, adiós, ya está, sino yo creo, y aquí introduzco para mí el tema que es importante y es lo que estamos diciendo siempre, no se trata de irse,
no se trata de dejarlo, no se trata de cerrar físicamente en lo externo, sino que se trata también de cerrarlo internamente, ¿no? Es cerrar. ¿Qué significa cerrarlo internamente? Pues cerrarlo mentalmente. Darte cuenta de por qué lo haces, perdonar lo perdonable a ti mismo, incluso porque a lo mejor lo hubieras hecho de otra forma, porque a lo mejor crees que no has dado suficiente, perdonar a los demás porque... Perdonar lo digo con todo el sentido y todas las comillas, porque a lo mejor no han hecho lo que tú creías que tenían que hacer, pero han hecho lo que ellos creían o podían hacer, por tanto no tienen por qué satisfacerte a ti. Y también como, bueno, soltar, ¿no? Soltar, dejar ese esquema y abrirte a uno nuevo, porque al fin y al cabo... si no vacías la nevera no puedes volver a llenarla, ¿no? Pues en la vida pasa, ¿no? Si no sueltas lo viejo, no permites que llegue lo nuevo en tu vida, ¿no? Por tanto, a mí este tema, y con esto acabo, a mí este tema a veces me ha costado mucho, igual es porque yo en los últimos años de mi vida, y llevo tanto tiempo diciendo los últimos años que ya casi es media vida, ¿no? O sea, hace un tiempo decía los últimos años, los últimos 5, los últimos 10, pero bueno, ahora ya sí me fijo, casi ya son los últimos 15. He tenido que dejar muchísimas cosas, algunas lo he hecho mal, otras lo he hecho mejor. Hablo internamente, ¿eh? O sea, tú incluso te puedes ir con un portazo, pero que no es lo recomendable, pero si mentalmente te lo cuentas bien y entiendes que tenías que irte, pues bueno, la forma es mejorable, pero tenías que hacerlo, ¿no? Pues a mí me ha costado porque a veces creemos necesitar cosas, personas, situaciones, porque nos hemos identificado con ellas. Y a veces no nos queremos merecer nada más, ¿no? Y por eso es muy importante lo que te cuentas, por eso es importante cerrar. Y ya os digo, yo alguna vez siento vértigo cuando me sucede algo en mi vida importante y enseguida voy a pensar a quién se lo cuento y me doy cuenta de que no es las personas a quien se lo cuento, no son las personas a las que se lo hubiera contado hace 5 años y ya no os digo 10 ni 15, ¿no? Y que eso va cambiando y está bien, pero da vértigo, ¿no? Da miedo. Así es, de hecho el miedo es esa emoción que está detrás, ¿no? Incluso de la pereza, decías, ¿no? Es decir, parece que hay pereza, no, es que me da pereza, pero en realidad detrás hay miedo. Sí, yo creo que la pereza es como una desconfianza en ti mismo que hace como que te quedes parado, ¿no? Bueno, sí. De hecho, una de las... o sea, una de las reacciones que tenemos al miedo es quedarnos paralizados, ¿no? Exacto, justamente, sí. O huir. Pues para mí la pereza tiene mucho que ver con eso, ¿eh? No sé, a lo mejor me equivoco, ¿no? Pero yo lo he identificado que ante la misma situación, pues puedes afrontarla de muchas formas y sentir pereza o no, dependiendo del miedo que te dé. Así es. Bueno, pues ahí tenemos esa primera aproximación sobre este tema, sobre ese planteamiento a cerrar un proyecto, en este caso laboral. Y Juan Pedro, ¿tú cómo lo ves? ¿Qué hacemos con ese miedo a veces que nos paraliza, que hace que alarguemos un proyecto más de la cuenta? ¿Cómo podemos saber que estamos alargando ya el proyecto más de la cuenta? ¿Cómo podemos no quedarnos enganchados, ¿no? en esa identificación con el proyecto, por ejemplo? Muchas preguntas y algunas respuestas queremos conocer. Pues es que esto es muy común en el ámbito laboral, que es donde lo estamos enfocando hoy, ¿no? Porque fíjate que entran en conflicto ahí la emoción y la razón, ¿no? La emoción, pues aparte de ese miedo, ¿no? Que como dices, también está ahí como una identificación, como un apego, ¿no? Porque es cuando es un proyecto que tú has iniciado, ¿no? Que es muy querido, pues bueno, pues hay apego y acabar algo con lo que te identificas o te gusta mucho, pues cuesta porque pues hay como una reacción, ¿no? A rechazar, ¿no? El terminar, el decir no puede ser, ¿no? Porque la emoción, en este caso, ¿no? No sé si sería el miedo, o que también, ¿no? El miedo a acabar, ¿no? Algo que te gusta, quizá también sería como una especie de
bueno, sí, el proceso de duelo, ¿no? De la fase de negación, ¿no? De Sí, negar que eso sea así, ¿no? Que haya que acabar, un ¿no? rechazo Rechazo. a... Sí, Eh, entonces, claro, pero hay que poner la balanza, cuando hablamos de trabajo, hay que poner la balanza también en los resultados, o sea, la parte más objetiva, la parte más racional, ¿no? ujú, Es decir, si está entrando, pues es un proyecto que está en pérdidas, ¿no? vale. Por eso aquí entra mucho El Excel, ¿no? tu labor pues, del Excel, ¿no? Porque si tú tienes que llevar pues un seguimiento, ¿no? Objetivo de Sí, los resultados de tu proyecto, ¿no? Pues la inversión que realizas exacto. y el retorno que tiene Ujú, y cuánto estás dispuesto a invertir, ¿no? Y cuánto tiempo, bueno, pues si estás un proyecto que entra en pérdidas, pues cuánto estás dispuesto a perder, ujú, porque a veces que seguimos perdiendo y no queremos cerrarlo, ¿no? es verdad. O ya no pérdidas, ya no tienen por qué ser económicas, pueden ser pérdidas de otro tipo, ¿no? Otros Pérdidas recursos. sociales, de otros recursos, ¿no? Pérdidas Tiempo. en calidad de las relaciones, por Muy ejemplo. bien. A veces que en un proyecto en el trabajo bueno, es que hay unos conflictos tremendos, ¿no? ¿Y qué Ujú. precio está uno pagando ante esos conflictos, La ¿no? salud, La incluso. salud. Entonces llega un momento que, bueno, pues porque por mucho que te duela, ¿no? Ujú, Emocionalmente, pues es lo más saludable y rentable es acabar, ¿vale? Lo que pasa es que yo creo que tiene una connotación negativa lo de acabar, ¿no? Lo de terminar, porque es como una pérdida, ¿no? claro. Como si, o un fracaso. Ujú, Entonces, fíjate que aquí entra mucho de lo que hablamos en conversaciones emocionales, ¿no? Que es, y usamos la matriz emocional para ujú. reinterpretar las situaciones. Y yo creo que aquí hay mucho trabajo de reinterpretar, ¿no? Porque lo que se acaba, pues también a veces es un comienzo de una nueva etapa, una nueva Muy bien. fase, o la oportunidad de abordar el proyecto desde otro punto de vista, Claro. ¿no? Entonces, bueno, pues puede cambiar el nombre del proyecto, puede cambiar la forma de abordarlo, pero Ujú. no es un final final, ¿vale? Claro, Es puede un ser una final. transformación, ¿verdad? Exacto, yo creo que es como una Ujú. transformación, como ¿no? el transbordo, ¿no? De los aviones, ¿no? Cuando tú estás Sí. y sales de un avión y entras en otro, haces como, ¿no? Haces escala, Sería ¿no? la metáfora sería la terminal, ¿no? Del avión, ¿no? ¿En qué terminal estás? Exacto. Pero la terminal es para hacer un transbordo, tomar un avión Ujú, e ir a otro lugar, ¿no? Entonces yo creo que hay que enfocarlo así, ¿no? Eso, por un lado está la parte de la pérdida, que, a ujú. ver, que es doloroso y hay que vivirlo, Sí. al mismo tiempo que, bueno, empiezas a enfocarlo como una transformación, como el inicio de una nueva etapa, Ujú, que seguro que trae, bueno, pues momentos muy positivos, ¿no? ujú. Nuevos aprendizajes, ¿no? Al Nuevos final, aprendizajes, hemos venido aquí a aprender. claro. Sí, sí, lo que pasa es que el apego, ¿no? Aquí fíjate que entra en juego lo del apego, lo del Ujú. soltar, ¿no? Aceptar y soltar, que lo hemos Exacto. dicho innumerables veces. Así es. Pues soltar lo que se va y, y tomar lo que llega, ¿no? Es un poco como Ujú. bueno, es el proceso de la vida, ¿no? De dar y Sí, recibir, ¿no? Aceptar y eso soltar, es. dar y recibir. Ujú. La respiración es inspirar y expirar, ¿no? Exacto. Muy La bien. sangre entra y sale, ¿no? Por el Ujú. corazón, los pensamientos entran y salen, se Ujú. renuevan. Es todo un ciclo, creo yo, ¿no? Sí. Siempre estamos dando y recibiendo, de manera automática, ¿eh? Lo que Ujú. pasa es que aquí queremos hacerlo conscientes, Claro. pero el dar y recibir es inherente a la propia vida. Siempre estamos dando y recibiendo de manera automática, aunque no nos demos cuenta. Así es. O sea que nos aferramos, ¿no? Ese apego ahí está ahí. Bueno, el ego nos juega ahí malas pasadas, ¿no? Claro. El apego, ego. La app que decía Merced un día, la app del ego. Exacto, esa es la idea. Totalmente. Creo que, Juan Pedro, apuntabas un tema hacia una emoción que todavía no hemos dicho, pero que es la tristeza, ¿no? Es decir, una vez haces esa negación de no, no, no quiero terminar y empiezas a decir, bueno, pues hay que terminar finalmente, a veces de forma brusca, a veces de forma pues más suave, pero luego viene ese periodo de tristeza, de qué pena dejarlo, tanto tiempo invertido, tantas horas aquí y tal, y ahora, cómo luego se junta con esa incertidumbre de cómo será el futuro, nada será igual, los tiempos antes, ¿no? Los tiempos
cualquier tiempo pasado fue mejor, esa idea, eso es una creencia y esa creencia nos duele mucho, nos lleva Bueno, mucho dolor, ¿no? claro, es una creencia y es el funcionamiento mental, ¿no? del ego, ¿no? Porque es y aparece el pensamiento contrafactual, ¿no? De, ay, si hubiera hecho de otra manera, o si hubiera hecho esto, si hubiera hecho lo otro, ¿no? El easy. Pero estos son, pues bueno, funcionamiento mental, que es cuando tú lo sabes, bueno, pues tienes en tu mano el reinterpretar todo esto, como decía antes. O sea, puedes decir, qué pena que se acabe lo que pierdo, o, oye, qué bien lo que he aprendido, porque hemos pasado buenos momentos, oye, ha habido también situaciones buenas, he aprendido, o sea, no es tiempo perdido, ¿no? Oye, es que hemos perdido, no. Ha habido un aprendizaje por el camino, un crecimiento también, y estás como en una nueva posición para abordar un nuevo proyecto, ¿no? O sea, que esa mirada hacia lo que pierdes, creo que hay que hacer un esfuerzo también hacia lo que ganas, ¿no? Que aunque no se adivina, ¿no? Todavía, pero es como una... Es bueno, un pues potencial, es un ¿no? potencial. Un potencial Sí. de lo que puedes ganar, sin duda. Entonces, yo creo que es ampliar la mirada. O sea, no estoy diciendo que no haya que ver la pérdida, ¿no? Lo que se acaba, que también, sino que hay que ampliar la mirada a ver efectivamente lo que termina y bueno, pues hacer la reflexión que corresponda, y pasar el duelo y ampliar la mirada hacia lo que puede llegar, lo nuevo, a qué nuevas oportunidades se abren, qué puedes hacer de ahora de una manera diferente porque tienes un conocimiento previo, un aprendizaje previo de esto que se acaba, ¿no? Correcto, así es. Bueno, pues seguimos debatiendo, hemos hablado del miedo, hemos hablado también ahora de la tristeza, incluso pasado ese periodo en el que se termina ese proyecto, luego puede venir la nostalgia, ay, pero qué bien que nos lo pasábamos con ese proyecto, ¿verdad? Incluso puede ser que sea difícil empezar el nuevo porque estás constantemente comparando con el anterior proyecto, ¿no? Ya, pero aquella vez, esto pasa muchas veces cuando cambias de trabajo, que, bueno, pues cambias de trabajo, estás en otro lugar, en otra organización, con otros compañeros y compañeras, y de alguna forma, ay, es que claro, aquella gente sí que me entendían, y no estos que no me entienden, ¿no? Parece como que nosotros mismos le ponemos un poco de dificultades a que lo nuevo sea mejor, un poco para no perder la fidelidad de aquel antiguo proyecto, ¿no? Nos hemos quedado ahí enganchados y estamos ahí con el, ¿no? Como, no, yo siempre voy a ser fiel a ese proyecto anterior y nos quedamos así, ¿no? Como a veces con esos pensamientos, ¿no? A veces sucede todo lo contrario, ¿eh? A veces termina un proyecto y estás encantado de la vida, pero bueno, hoy nos estamos enfocando en esos proyectos que realmente te gustan y que te cuesta un poco, pues, cerrar. Hay una idea que me parece muy interesante, que apuntaba Mercé, ¿no? Que es el concepto del cierre, cómo hacer el cierre de un proyecto. Para mí, el cierre de un proyecto, el objetivo es alcanzar un estado, vamos a decir, de paz. Es decir, cerrar bien, para mí es cerrar en paz. Que cierre y diga, agradezco lo bueno que ha ocurrido, estoy en paz con ello. Hay cosas que no me han gustado, pero decía Mercé la palabra perdonar, las perdono, bueno, las puedo comprender, quizás a toro pasado, como se dice, ¿no? Al terminar el proyecto a veces entiendes muchas cosas, a veces también tienes que cerrar un proyecto para poderlo valorar, ¿no? Fíjate que al final todo es muy, muy complejo, ¿no? Pero creo que la clave es esta, quedarte en paz y decir, bueno, pues agradezco lo bueno, lo no tan bueno, lo que no me gustaba tanto, también lo agradezco porque ha formado parte de mi aprendizaje y ahora soy capaz de soltar esto para permitir que puedan venir nuevas cosas, ¿no? Y entonces tengo que soltar. Incluso tengo que aprender a desidentificarme, ¿no? Eso también lo decíais muy bien. Creo que hay que quitar esa identificación de que yo no soy mis proyectos. Yo soy y ya está, ¿no? Todo lo demás que puedas añadir son, bueno, son etiquetas, pero que en realidad no te definen. El problema es que muchas veces nos creemos que somos lo que nosotros definimos como, bueno, cómo nos definimos nosotros, ¿no? Es decir,
nos creemos nuestras propias etiquetas, ¿no? Y mucha gente incluso no es consciente de que se está etiquetando y se está creyendo cómo es porque se ha definido así siempre o durante mucho tiempo y nunca se lo ha cuestionado, ¿no? Entonces invitamos también a aprovechar ese cierre de proyecto, esa finalización de un proyecto, para aprender a soltar también, ¿no? Y entender que tú no eres lo que haces, ¿no? Porque eso es otra creencia, que a veces creemos que somos lo que hacemos. Entonces, si somos lo que hacemos, nunca terminaríamos los proyectos porque sentiríamos que estamos muriendo de alguna forma o parte de nosotros está muriendo. Entonces, si tú ves los proyectos como parte de ti, ¿no? Hay mucha gente que dice, es que este proyecto es como un hijo. Eso es un poco peligroso, en el sentido de que entonces te va a costar mucho soltarlo, ¿no? Porque claro, ¿quién va a soltar a un hijo, no? Claro, es difícil, ¿no? Entonces, yo creo que los proyectos hay que amarlos, pero hay que amarlos en el presente y disfrutarlos en el momento, ¿no? Disfrutar, ¿no? Sacarle el fruto. Pero ya está, no tiene sentido quedarse allí, no, yo todos estos proyectos que hice. Creo que hay una cosa que nos juega en contra, que es el currículum, ¿no? O sea, el currículum está muy bien para buscar trabajo, yo no digo que no, pero el problema es creerse mucho el currículum. No, porque yo soy esto, tal, conseguido no sé qué, todos estos premios, estos proyectos y tal. Y a veces hay como... Además, esto está muy bien visto, ¿no? En la sociedad está tan bien visto que parece que si no tienes un currículum ahí extenso, parece que no eres nadie, ¿no? Y creo que debemos de caminar hacia otro lado, ¿no? Hacia esa desidentificación de, bueno, yo hago estos proyectos, pero es una anécdota, ¿no? En el sentido de que sí, está bien, pero bueno, pero podría haber hecho otra cosa y no pasa nada. Seguiría siendo yo. No dejo de ser yo por que este proyecto cambie. Y eso obviamente requiere un trabajo interior, de reflexión, de entender cómo piensas, de observar tus pensamientos, lo decía muy bien Juan Pedro también, ver qué pasa por tu mente y un poco pues irte desidentificando. Bueno, pues llegados a este punto, creo que podemos un poco hablar de un tema que me gustaría tocar, que es, de hecho, a mí me gusta el señor Sergio Fernández, me parece un profesional que da ideas muy interesantes, y él siempre dice una cosa que a mí me encanta, que es date verdad. Esa frase, date verdad, y eso pues significa analizar los datos y ver un poco si ese proyecto funciona o no, ¿no? Y en este sentido, pues, ¿cómo lo veis vosotros? Es decir, ¿qué datos para vosotros, qué datos, no solo datos, sino también sensaciones, son un síntoma de que un proyecto debe terminar, ¿no? Así que, no sé, Merced, Juan Pedro, ¿cómo lo veis? ¿Qué diríais? ¿Qué datos, qué intuiciones os dicen que este proyecto se debe terminar o al menos transformarse? A ver, es difícil porque antes estabais hablando del tema resultados, ¿no? Habéis hablado del Excel. Como no, David, que a ti te encanta. Y me parece importante. Pero es importante en el sentido de para qué tú estás en este proyecto. Muy bien. Decir, claro, si tú estás en un proyecto por un resultado económico que nunca es del todo, hay gente que es un 99,9% y hay gente que pues que dices, bueno, quiero un resultado económico, pero no me mueve esto, si quisiera dinero, pues estaría haciendo otra cosa, está claro, ¿no? Porque hay muchas profesiones que está claro que si lo que quieres es dinero no estarías en ellas, ¿no? Te están aportando algo más. Entonces, es que, ¿qué estás sintiendo tú también en ese proyecto? Y aunque las expectativas no son buenas, pero es verdad que estás haciendo algo para un resultado, ¿qué es lo que realmente esperas? Si a ti, no te está dando mucho dinero, pero no era tu principal objetivo y estás cómodo y estás bien y sientes que para ti tiene un sentido, pues adelante, ¿no? Lo que pasa que yo creo que lo que marca esa necesidad de cerrar o de transformar es como haber agotado un poco no sé cómo, ¿no? Sí, la energía de esa forma, ¿no? Es decir, mental. Sí, es como me gusta mucho este camino, pero ya lo he transitado muchas veces y ahora quiero continuar, pero voy por el camino de al lado. O no, o mira, voy en todo el sentido contrario. Es como una especie de energía, es como una especie de sensación muchas veces, ¿no? Como pasa a veces también
como con las relaciones, ¿no? Es aquello de... A veces en las relaciones te pasa porque no está pasando nada, ¿no? Digamos. A veces lo estás haciendo igual... Sí, dime. Eso, Mercedes? No, es que ya no hay feeling. Esto se dice mucho en las relaciones, esto se dice pero también mucho. en los proyectos, ¿no? Claro, o sea, tú estás con personas, muy bien, todo genial, pero ya no lo vives de la misma forma. Y entonces puede ser que no lo vivas de la misma forma porque ya no toca, o puede ser que no lo vivas de la misma forma porque necesite un cambio, un viraje y una transformación que lo que hace es fortalecer a veces el proyecto, o no sé, o a veces no, pero yo creo que es más un tema de sensación y alguien dirá, bueno, pues qué poco adecuado, no lo sé, yo creo que al final, ¿sabes qué pasa? Yo siempre lo digo y hay gente que me dice, esto que dices es muy duro, ¿no? Pero a mí me ha pasado. Cuando realmente hace falta un cambio, si no lo haces tú, la vida te lo hace. Eso es verdad. Sí. Es totalmente cierto. Y sí, tú sí, lo sí. puedes hacer andando, pero la vida te lo hace con una sacudida y lo hablo en todos los aspectos. Además, la vida no es muy suave, o sea, a veces lo No. hace con brusquedad. Sí, a ver, yo creo que si luego miras, no lo estás viendo, pero si miras para atrás, luego te das cuenta de que antes de darte el zarandeo padre, digamos, te había susurrado unas cuantas veces. Había lo que pasa avisos, que no la habías escuchado, ¿no? No A ver, y esto lo estoy diciendo en muchos sentidos, en un proyecto, estoy trabajando mucho y ya me noto muy cansado, uy, el otro día estaba mareado, tal, y de repente te encuentras en urgencias, ¿no? Y dices, Hombre, y en claro, ese momento te das cuenta de todos los... Sí, pero también es muy importante de todas las alertas que has recibido, ¿no? Claro. Bueno, porque estamos hablando de cerrar ciclos y se puede cerrar ciclo y se puede cerrar proyecto de una forma de ver las cosas también, porque al final lo que cierra los proyectos es un cambio de mentalidad, un soltar lo viejo, ¿no? Y yo aquí lo que veo es una cosa muy importante. Nos cuesta cerrar proyectos y yo en esto me he dado cuenta porque nos cuesta sentir el vacío. Porque primero sueltas, ¿no? Sueltas y hasta que no llega algo nuevo hay un vacío que puede durar un segundo o un tiempo. Depende de lo que tú te resistas a soltar. Y en ese momento hay miedo. Claro, claro que hay miedo. En ese vacío, Mercé, observa como en realidad siempre me he identificado con un proyecto y ahora no tengo nada. Claro, en ese vacío estás tú a pelo, desnudito, ¿no? Vulnerable, expuesto ante el mundo que en realidad eres tú mismo, ¿no? Porque yo una cosa que he descubierto es que cuando siento una vergüenza atroz de entrar en un sitio, en realidad soy yo que me está mirando a mí misma pensando qué haces así, ¿no? Los demás están pensando lo que van a comprar en el súper o despellejando a otra persona, ¿no? O sea, pero al final lo que nos asusta es encontrarte tú solo contigo mismo, sin el proyecto, en esa incertidumbre, con ese miedo, con ese vacío, porque el vacío eres tú, en ese silencio, pensando qué pasará. Y entonces hacemos cualquier cosa para no sentir eso. Y cualquier cosa es no cerrar un proyecto, meterte en otro proyecto, cualquiera, salir de una relación y meterte en otra relación, ¿no? Claro. Que no tiene cuando no tiene ningún sentido, ¿me explico? Sí, totalmente. Y en realidad lo que necesitas es sentir eso, ¿no? Y darte cuenta de que es necesario estar en ese vacío, ¿no? Como hablabais de las fases del duelo, para mí todo tiene, o sea, cualquier cosa que hacemos tiene unas fases del duelo, ¿no? Y hasta que no llegas a la aceptación, tienes que vivirlas. Que a lo mejor puedes estarte 2 minutos en cada una de ellas o 2 años en cada una de ellas, depende de lo que te resistas, pero en todo hay un duelo. Entonces, si no vives ese vacío, ese silencio, ese encuentro contigo, ese ¿quién soy yo ahora que no soy esto y me pensaba que era esto? No llega a la aceptación y entonces ese espacio, ese limbo de incertidumbre, a ver, incertidumbre e inseguridad hay siempre ahí fuera, aunque nos lo creamos, pero interna puedes regularla más tú puedes creer en ti y en tus posibilidades y las oportunidades o no creer, ¿no? Bueno, pues ese limbo, esa incertidumbre, ese vacío se prolonga el tiempo en que
tú tardas en aceptar que es necesario, en vivirlo, en soltarlo y en aceptar, evidentemente, ¿no? O y incluso, es duro, ¿eh? claro, o incluso en poner otro parche. Es decir, es que tienes dos salidas. O utilizar otro proyecto como parche y no hacer bien el duelo, que eso se hace mucho, se parchea totalmente. Que se puedes dejar un proyecto y empezar uno nuevo y haberlo hecho bien, ¿eh? No tienes por qué haberlo hecho mal. Sin duda. Sí. Pero es cierto que ese limbo que tú decías genera mucho sufrimiento al principio. Entonces, si no puedes soportar el sufrimiento, a veces la gente lo que hace es que utiliza otro proyecto para parchear ese dolor o ese sufrimiento. Y la otra opción es hacer ese trabajo interno, que esta es la que nos gusta a nosotros, que es hacer ese trabajo interno, reconocerte y darte cuenta que tú no eres ningún proyecto que has hecho, tú eres otra cosa, otra esencia, y que eso, a quien le da miedo en realidad, es al ego, no a tu esencia. Ese es el punto, ¿no? También, yo creo que hay otra opción que yo la he practicado, también, y la practicamos, es decir, está el parche, hay una situación, no la soporto, voy a huir de ella, ¿no? Un parche. Hay otra, voy a ver qué me dice, ¿no? Y vivir el miedo, el vértigo, el pánico, el vacío, el silencio. Y luego está esa opción que yo la he hecho, que es, no, esto no puedo, o sea, la negación, enquistarse en una de las fases, ¿no? Enquistarse en la negación, no sé, la negociación, pero la negación es muy fácil, en la rabia, ¿no? En la ira, sobre todo en las primeras fases, decir, no, esto no puede ser, es que esto no puede ser, ¿no? Y esto me hace mucha gracia, porque esto lo ha dicho Juan Pedro muchas veces, no lo acepto, ¿no? No, esto no puede ser, pero está siendo, ¿no? Y lo estás viviendo igual, o sea, te estás tragando un año de porquería mental en la negación, cuando si hubieras dicho, no me gusta nada, porque no tiene que gustarte, pero mira, ¿qué le vamos a hacer? Es lo que es. Bueno, respiramos a ver qué. Y lo estarías viviendo igual, pero hubieras hecho ese trabajo, ¿no? O sea, muchas veces lo que hacemos es vivir en ese limbo sin aceptar llevar a cabo el trabajo, quejándonos, yo también, o sea, y no pasa nada, o sea, a ver, tenemos derecho a estar en las fases y tenemos derecho a enfadarnos, sin duda. La ira, la negación, todas las fases, ¿no? Incluso luego ya, fijaos cuando viene, antes de la aceptación, ¿no? Esa depresión, esa tristeza de ay, sí, no será, lo asumo, ¿no? Lo lloro y entonces digo, ay, ya está, ¿no? Entonces, podemos estar ahí, o sea, podemos estar en el limbo sin estar en el limbo y estarnos negando la posibilidad de estar en el limbo. Ha sonado muy raro, pero y no nos permitimos avanzar, ¿no? O sea, es estar ahí desde la acción, busco parches, ¿no? Estar ahí desde el me paralizo y tampoco miro hacia adentro, o sea, no paro para sentir, sino que lo que hago es rechazar o luego hacer ese trabajo, ¿no? Y yo, al final es un duelo esto, al final cerrar un proyecto y empezar otro, o cambiarlo, transformarlo, es un duelo siempre. Es un duelo, sin duda. Genial, Mercè. Pues seguimos con Juan Pedro en este caso. Una pregunta, Juan Pedro, que creo que ha introducido muy bien Mercè, un concepto, que es el concepto de la queja. ¿No te parece la queja un indicador espectacular para ver que el proyecto ya está agonizando? ¿Cómo lo ves? Claro, sí, eso iba a decir un poco, ¿no? Que está el Excel de los números, ¿no? De los datos, de los resultados más objetivos, pero claro, luego los resultados subjetivos también son importantes, porque es la percepción que tienen las personas del proyecto, y este sería un indicador, el de la queja, por ejemplo, que se deterioren las relaciones, el número de conflictos, por ejemplo, ¿vale? El número de discusiones que hay al respecto, si aumenta, ¿no? Si ya la gente empieza pues parece que no se escucha, ¿no? Y todos quieren tener razón. Sí. Entonces hay un deterioro de las relaciones. Entonces, bueno, esto también son indicadores que parece como si solo hubiera que ir a los datos económicos, ¿no? A los números. Sí, también hay que ir a estos. ¿Por qué? Dice, bueno, ¿y por qué es tan importante la percepción de la gente? Pues porque la percepción, como sabemos, pues genera interpretaciones, genera emociones, y las emociones comportamientos. Estos que estamos diciendo, la queja, la crítica, el reproche, la discusión, el conflicto. Y estos son indicadores a tener en cuenta porque son comportamientos que están interfiriendo, obstaculizando o facilitando
el desarrollo del proyecto. Así Con es. lo cual mira si son importantes, ¿no? Además de los datos económicos. Claro. Hay que mirarlo todo, sin duda. Hay que mirarlo todo, claro. Entonces, por eso, bueno, pues sí, quizá deberíamos animar, ¿no? A la gente que nos escucha, a las empresas profesionales, a llevar indicadores en ese Excel, no solo de los datos, de recursos, ¿no? Pues como el tiempo, el dinero, ¿no? O los resultados, sino también indicadores de esto, del número de quejas, del número de emociones negativas o desagradables que se sienten, Exacto. el número de, pues De de conflictos. discusiones, Sí. de conflictos, de quejas, todo bien. esto que estamos diciendo son indicadores también. Qué bueno. Entonces, bueno, pues ahí hay más información para el Excel. Más trabajo. La pregunta es entonces, ¿cómo captar, ¿no? esos indicadores? Y en este sentido, pues hay experiencias de numerosas empresas que lo que hacen es que hacen encuestas casi, no sé si diarias, pero muy a menudo, una vez a la semana incluso, o a veces incluso más a menudo, de cómo te has sentido hoy, ¿no? Y que tú pongas la emoción, ¿no? Y haya 4, 5, 6 emociones y tú pongas la emoción y entonces que si tú ves que tus colaboradores están empezando a tener emociones más desagradables, vamos a decir, pues ahí hay una alarma de que, bueno, algo pasa en este proyecto porque la gente está un poco con una cierta desazón, ¿no? Con una desidia, porque algo pasa, ¿no? O sea, Claro. ¿cómo es que no están motivados, ¿no? ¿Es que no los sé motivar o es un tema de que es algo interno, ¿no? Y normalmente es interno. Cuando queremos motivar a la gente, es un indicador también de que por sí mismo el proyecto ha perdido fuelle, ¿no? Sí. Sí, ahora me venía a la cabeza también el número de correos electrónicos, pues esto con quejas también Muy bien. y críticas y reproches, porque Muy bien. si contabilizamos los correos electrónicos, el tiempo que dedica la gente a escribirse, a reprocharse, pues tú no me has dado no sé qué, pues me falta no sé cuánto, pues tú no has hecho, pues haz tu trabajo y yo haré el mío, ¿no? Estas discusiones vía correo electrónico, Uy, fatal. el tiempo que cuestan de redactar primero, el tiempo que dedicas, la energía, las emociones, el tiempo que cae la productividad, ¿no? Y toda la Porque tarde gente que te quedas pensando en lo que te ha dicho, lo que le vas a decir. Claro, Eso no se sí, cuenta, sí. ¿eh? Pero eso es Y falta de esto es, productividad. pues todos esos son indicadores. Además hay un registro escrito, ¿no? De esto, Sí. de estos correos, que, bueno, pues igual que las empresas nos dedicamos, ¿no? O cualquier profesional se dedica luego a reportar, ¿no? Que se utiliza mucho en las empresas. Reporta el tiempo que has dedicado a no sé qué proyecto. Sí. Reporta el tiempo que has dedicado, ¿no? Pues, o igual que reporta los gastos, y Sí, la sí. gente en el CRM o en un Excel o donde sea, pues escribe, reporta. Bueno, pues hay que reportar también el número de quejas, el número de discusiones, el número pues de correos de este tipo. Todo esto hay que reportarlo, porque si no se reporta, pues queda ahí en el limbo, en ese limbo que hablabais. Sí, También queda toda esta información. claro. Y es algo bueno, es una información cuantitativa y cualitativa, ¿no? De lo que opina la gente, que hay que tener en cuenta. Totalmente. Sí. De hecho, Juan Pedro, hay un criterio para mí que no hemos dicho. Hemos utilizado la palabra, pero no como criterio. Y a ver qué os parece. ¿Qué es la pereza? La pereza como criterio. Cuando a mí un proyecto me da pereza, cuidado, porque no sé qué es peor. Si la queja Sí. como criterio, o sea, la queja como indicador claro de que hay problemas, o la pereza, porque la pereza es como muy sutil, no es agresiva, pero es como una gota malaya que va cayendo y va hurgando ahí en la salud del proyecto, ¿no? Sí, bueno, yo pondría la pereza como opuesto al engagement, ¿no? Sí, al entusiasmo, Que el engagement exacto. se mide, se puede medir, ¿no? Tenemos cuestionarios de engagement que mide 3 dimensiones, ¿no? Vigor, dedicación y absorción, que es precisamente esto, con qué energía tú abordas el proyecto, Eso es. qué dedicación le pones y si, bueno, a pesar de los obstáculos tú sigues ahí trabajando, ¿no? Y de los problemas. Y la absorción, que es pues ese flow, ¿no? Que decimos muchas veces, que es esa fusión del tiempo con la tarea, que ha pasado volando y tú no te has dado cuenta, ¿no? El tiempo, ¿no? Entonces, cuando ya el tiempo no se te pasa volando, que dices, aún estamos todavía, aún hay que hacer no sé qué, y aún hay que hacer no sé cuánto,
y entonces aparece esa pereza que dices, yo creo que está relacionada, ¿no? Hay una falta de motivación, de engagement, y esto también es importante tener en cuenta, sí, sí. Claro. Lo que pasa aquí, si me permitís, hay un tema que tiene que ver mucho con las creencias, ¿no? Que hablamos. Es que como nos han educado para pensar que uno en el trabajo tiene que sufrir porque si no, no se gana el sueldo, ¿no? Otra creencia que duele mucho. Sí. Y esa creencia de si no sufres no mereces, ¿no? Si vas al trabajo feliz, pasa tanto que uno pues emprende, se dedica a lo que le gusta y hace el trabajo y casi siente que no se merece lo que le van a pagar. Piensa, ¿cómo me van a pagar por eso con lo bien que me lo he pasado ese rato, ¿no? Que no quiere decir que no te hayas cansado, ¿no? Que no quiere decir que no llegues a casa y digas, Dios mío, debo tener el azúcar por el suelo, pero te lo has pasado bien, te ha llenado, has compartido, notas que estás en tu propósito, ¿no? Esa palabra que se utiliza tanto ahora. Pero nos han educado para eso, claro, estamos diciendo, cuando te dé pereza, ¿cuánta gente nos estará escuchando y diciendo, bueno, si fuera la pereza yo haría 20 años que no voy a trabajar? ¿No? Porque me da una pereza terrible, claro, tampoco puede ser todo el rato, hay algún día... Pero si realmente es aquello que se te hace muy cuesta arriba, yo creo que si no hay nada, porque todos los trabajos tienen una parte que te puede gustar mucho y una que menos. Hay algunos que no tienen ninguna parte, ¿no? Y yo creo que eso también es ninguna parte buena. Yo creo que eso también es un indicador, o de que a lo mejor estás haciendo un trabajo que no es tu trabajo, que tampoco pasa nada, ¿eh? O que no estás en el lugar donde puedes hacer bien ese trabajo porque no se te trata bien, no eres reconocido, no hay feeling, no... Claro, el problema de esto es que para valorar, por eso no cerramos ciclos, o sea, estamos en un trabajo que detestamos, el lunes por la mañana, que es a las 9, que es el día en el que la gente tiene más infartos, ¿no? ¿Sí? Será por algo, ¿no? Es un dato científico real. Es un dato científico estadístico. Claro, o sea, la gente después del fin de semana dice, yo iba realmente ahí, ¿cómo puede ser, no? O después de unas vacaciones. Me parece muy interesante esto que está diciendo Mercè, ¿no? Que dices de la pereza de, pues si fuera por pereza, pues yo tampoco iría, ¿no? Para diferenciarlo de la pereza puntual, de un día... Oye, un día es que pues, he dormido mal. Has dormido mal, te duele la cabeza, normal. De la pereza crónica, de la pereza de que ya indica que eso no te gusta, que estás en un sitio que no tiene sentido para ti, que esa frase estás de me levanto por la mañana, ¡buf! Otra vez. Esa frase, otro día. Fatal. Otro día. Es el indicador. Claro, pero es que por la tarde ya se te ha hundido la vida. El domingo por la tarde es ese momento terrible, como cuando ibas a la escuela, ¿no? Que es un poco como ir al cole. Claro, pero es que nos han educado, y yo estoy segura que ahora hay muchas personas que a lo mejor nos escuchan, si son habituales ya van por otros derroteros, ya nos conocen, pero si nos han encontrado por casualidad y están aquí, deben estar pensando, pero esta gente, ¿de qué habla? ¿En qué mundo vive? Si el trabajo, como dijo, y el otro día lo recordaba yo, como dice Juan Pedro, viene de tripalium, que es un instrumento de tortura romano, o sea, es un modo que tenemos, fijaos que el concepto del trabajo que tenemos es un modo que nos hemos inventado y etiquetado para asegurarnos del sufrimiento para conseguir algo a cambio, que es un sueldo para ganarnos la vida. O sea, fijaos la perversión mental que hay ahí, porque tenemos unas mentes muy perversas a través del ego que nos aseguran etiquetas mentales y encerronas mentales para fastidiarnos lo suficiente como para creernos que entonces mereceremos algo, ¿no? Es sofisticadísimo. Claro. Entonces, imaginaos si te pasa esto en tu vida de voy a un trabajo, no me llena, encima es incómodo, encima hay muchas cosas que no me gustan del trabajo, el ambiente no me gusta, salgo del trabajo, llego a casa, rutina en mis relaciones, claro, te llama un amigo, sí, pero ya no tengo ganas porque es que me da tanta pereza, porque claro, llevo tanta modorra acumulada, claro, imaginaos, ¿no? O sea, lo que estamos diciendo para según qué mente, que la mía también cae a veces en eso, debe parecer se hace duro, Matrix. Sí, claro, sí, ¿no? Sí. Creo que hay otro indicador para mí que es parecido a este de la pereza, pero que es el esfuerzo y el sacrificio. Cuando tú te estás esforzando mucho y sacrificando, es otro indicador clave
de que ese proyecto hay que hacer cambios grandes, ¿no? Porque, claro, bueno, iba a decir sufrimiento, pero es al revés. Ese esfuerzo o sacrificio lleva al sufrimiento. Y ese sufrimiento, cuando es crónico, como decía Juan Pedro, pues ahí tenemos un problema, porque produce un desgaste tal que hace que ese proyecto luego, ese entusiasmo, que también comentaba Juan Pedro, ese engagement no puede estar en ningún momento porque hay un sufrimiento excesivo. Y esto me recuerda, por ejemplo, cuando tú haces un proyecto en equipo, a veces ocurre que hay una parte que hace un esfuerzo mayor. Y esto al principio, pues todo es alegría, todo, sí, venga, vamos no, ya lo hago yo, que esto a mí me encanta y tal. Pero claro, a veces pasa que con el tiempo se pierde un poco esa energía inicial que todos tenemos en un proyecto, y eso sucede, ¿no? Al principio, bueno, en casos normales, vamos a decir, o en la mayoría de casos, pues empiezas un proyecto con ilusión, quieres hacerlo todo muy bien, estás esperando ya a ver los primeros resultados, y hay como una energía inicial que supera todos los obstáculos que pueden haber, ¿no? Esto también pasa en las relaciones de pareja, ¿no? Cuando estás enamorado, todo, bueno, sí, eso es un detalle, pero no pasa nada. Pero luego, cuando ya llevas ahí unos años, ya ese detalle se hace gordo, se hace grande, ya es un detalle que ocupa toda la habitación, ¿no? Ya no es un detalle, ¿no? Pues esto pasa lo mismo que creo con los proyectos, ¿no? Que esa energía inicial a veces te hace escoger unos hábitos que no serán saludables porque no serán sostenibles en el tiempo, ¿no? Y eso también es una cosa que hay que ir, yo diría que hay que ir renegociando, ¿no? Es decir, es importante que las condiciones del proyecto se vayan de alguna forma evaluando de vez en cuando, porque claro, si hay una descompensación por un lado, eso cada vez se irá haciendo más grande, ¿no? Y puede llegar a un momento de desgaste. Entonces creo que también es un punto interesante bueno, cuando son proyectos compartidos en este caso, de ir haciendo un poco evaluación de cómo estamos, ¿no? Ostras, pues yo siento tal. Y si hay muchas quejas, como decíais, por un lado o por el otro, pues, oye, aquí hay que hacer ajustes, ¿no? Y sobre todo no dejar que eso luego genere problemas en las relaciones, que lo decíais también, porque imagínate que hay en algún momento una situación en la cual ese desgaste produce que esa persona tenga una actitud más hostil hacia los otros compañeros y eso genere conflictos entre ellos, ¿no? Y al final acaba contaminando, es decir, ese desgaste por un lado acaba contaminando a todo el grupo con un tema de cómo son las relaciones personales y al final todo el equipo acaba desgastado, ¿no? Es decir, que cuando tú eres el líder de un proyecto tienes que asegurarte de que tu equipo haga que el trabajo sea equitativo, ¿no? Y además el problema de que sea equitativo es que tiene que ser perceptualmente equitativo, es decir, que todo el mundo perciba esa equidad. Y eso es difícil, porque cada uno tiene sus creencias, cada uno tiene sus necesidades. Por eso hacer un proyecto es algo muy, muy complejo que no requiere Excel, sino requiere Internet entero, ¿no? Es decir, requiere una red neuronal de datos y de cosas, ¿no? Entonces es realmente complejo. Pero yo creo que al final siempre tienes que quedarte con el aprendizaje, ¿no? Creo que al final, para mí, lo más bonito de un proyecto es el aprendizaje con el que te quedas, ¿no? Y eso yo creo que es no sé, un poco la esencia de los proyectos. Yo hago proyectos para aprender, ¿no? Hay gente que hace proyectos pues para lucirse también, pero al final, fíjate que eso te generará mucho sufrimiento, porque si tú haces un proyecto para ponerlo en el currículum y que todo el mundo lo vea, el día que tengas que decidir de cerrar, te vas a aferrar, no, este proyecto no, porque claro, yo soy esto, tal, no sé qué, me vais a extirpar aquí una parte de mí, no sé qué, y eso genera mucha fricción, ¿no? Así que bueno, chicos, no sé, ¿cómo lo veis? Últimas ideas y vamos cerrando Sí. el capítulo. A mí me ha parecido muy interesante y creo que esto se debe de hecho, el liderazgo positivo, ¿no? Lo recomienda, ¿no? Que es tener reuniones de trabajo, ya sea de un proyecto, de un equipo de proyecto, o a nivel departamental, ¿no? En un área o cualquier organización, ¿no? Tener reuniones en las que el tema, la agenda sea abordar precisamente esto que estabas diciendo tú, David, de cómo estamos a nivel emocional, a nivel anímico, qué obstáculos estamos viendo, qué problemas estamos percibiendo que antes no percibíamos, si hay algo que actualizar.
y claro, esto requiere mucha apertura, ¿no? Por parte Sí, de la gente, porque, sí. claro, si tú dices esto Mm, con la expectativa de que todo el mundo diga que genial, fenomenal, pues ya es un problema, porque cuando diga uno, pues yo ya me estoy cansando un poco, porque no sé claro. qué, a mí es que esto que yo hacía antes, ¿no? Ahora me viene cuesta arriba. Si eso va a ser abordado para empezar a sacar los egos y Claro. luchar, ¿vale? Pues anda que yo no hago y tampoco me quejo. Pues Eso es. si eso va a ser para discutir, es O que contraproducente. incluso el líder diga, bueno, no te quejes tanto, que esto al final cada uno hace Exacto, su parte. Claro, si anulas claro. eso en la primera reunión de este tipo, se ha No acabado, ¿eh? sirve, es contraproducente. Sí, señor. Entonces, Qué bueno. de verdad tiene que abrirse la reunión a decir, bueno, pues a escuchar a todo el mundo, que se desahoguen, comprender que desde el punto de vista de cada uno, todo el mundo tiene razón, no la razón, sino tiene Su razón, razón. su razón, y hay que respetarlo y Sí. comprenderlo, Ujú. y a partir de ese momento decir, bueno, vale, pues ¿qué necesitamos, ¿no? Para, bueno, pues digamos que refrescar o renovar o actualizar lo que estamos haciendo, ¿no? Para que sigamos con la energía inicial o la motivación, ¿no? Inicial al menos, o poder solucionar o abordar eso de alguna manera entre todos. O sea, es decir, vale, pues ya hemos expuesto la situación y ahora ¿qué podemos hacer para mejorar esto? Entre todos. Es decir, no centrarse en las quejas de la gente, sino en pivotar alrededor de qué podemos aportar o solucionar o mejorar entre todos para que esa persona o esas personas Se sientan pues cómodas, ¿no? digamos aumenten otra vez su energía y su motivación Ujú. para abordar el proyecto, porque se sienten comprendidas, porque ven que hay salidas alternativas Ujú. y se escucha, ¿eh? Esto es Ujú. fundamental. Sí, y para eso, Juan Pedro, ahí lo importante es generar la confianza necesaria, tú siempre lo dices también, la seguridad psicológica para que Claro. todo el mundo pueda expresar cómo se siente sin miedo a represalias o reproches, ¿no? Claro. Sí, sí, ahí es muy importante la función del líder, ¿no? Alguien que se responsabiliza de eso, porque si alguien del equipo empieza a reprochar al otro, tiene que parar inmediatamente eso y Claro, muy bien. explicar que la función que se busca es escucharse, ¿no? Y respetarse. Claro. Sí, sí. Y para eso, ese líder o esa líder tiene que estar un poco centrado. Tiene que ser una persona equilibrada, con una alta inteligencia emocional, que tantas veces reclamamos en los mandos intermedios Claro. y ya ni qué decir en la directiva, ¿no? Claro, claro, ahí volvemos al origen de todo lo que hablamos, ¿no? Que Así es es. que los mandos intermedios, directivos, líderes, es fundamental, si no obligatorio, es fundamental que desarrollen su inteligencia emocional precisamente para estas situaciones, poderlas abordar de una manera inteligente, Claro. porque si no, ya no hay solución. Si ya nos metemos en la lucha de egos, pues se Ujú. acabó, se acabó. Así Entonces sí es. que se acaba el proyecto, pero bien acabado. Pero bien. O sea, mal acabado. Bruscamente, ¿no? Bruscamente Bruscamente. se rompe, exacto. Bueno, pues parece que el tema da mucho de sí, nos surgen distintas ideas, hemos visto varios indicadores, ¿no? Hacemos un recuento, chicos, entre todos, de indicadores que hemos dicho para darnos cuenta que el proyecto pues ya está un poco en una fase como de agotamiento, ¿no? Como final. Recuerdo algunos que hemos dicho la queja era uno de los indicadores. Otro indicador era la pereza, cuando es una pereza constante de que te cuesta poner. ¿Qué más, chicos? ¿Qué más hemos dicho? A ver, si nos acordamos entre todos. Sí, el esfuerzo cuando Exacto. resulta mucho Esfuerzo, esfuerzo, ¿no? sacrificio. Muy bien. Baja la energía, ¿no? La La energía. desmotivación un poco, ya la gente no tiene Ujú. el mismo ímpetu, ¿no? Exacto. La falta de flow, o sea, Ujú. se hace largo el tiempo, ¿no? Se hace pesado el Esa tiempo que es, muy bien. dedica a hacer. El número de, bueno, quejas lo has dicho tú, Ujú. crítica, reproche, Conflictos, decías también, número de conflictos que hay entre las conflictos, personas. discusiones, sí. Muy Correos bien, electrónicos que van y es vienen, verdad. o mensajes que van y vienen.
el número de veces que te escapas al lavabo para no tener que estar, por ejemplo. Exacto. Muy bueno ese. Ese no, este es importante. Eso está muy bien. ¿Sabéis? Tendría que haber un O sea, contador, ¿no? En el lavabo, ¿no? sí, porque yo, o sea, yo os soy sincera, yo he estado trabajando y he ido muchas veces al lavabo para estar conmigo un Para estar en momento, ¿no? paz, ¿no? Sí, para no tener la presión de qué está pasando, qué me están mirando, que es total, está en tu mente, ¿no? Pero a mí me pasa muchas veces, ¿no? Y yo porque no he fumado nunca, pero Gente quien sale a fumar. Para... gente que sale a fumar, ¿no? Yo, ¿sabéis qué me pasaba? Me acuerdo, y esto lo comenté, me acuerdo, no hace mucho lo comenté en una formación y mucha gente me dijo, me acabo de dar cuenta por qué me tomo el segundo café con leche de la mañana, ¿vale? Yo me acuerdo, o sea, yo siempre tomo uno, solo me gusta un café con leche que es el primero, luego no me gusta ninguno más, a veces tomo alguno más, pero no me gusta. Y me acuerdo que una época en que trabajaba y a media mañana salía 5 minutos, me tomaba un café con leche y volvía. A veces no podía hacerlo porque tenía muchísimo trabajo, ¿no? Pero salía. Y cuando me estaba tomando el café con leche, que me sentaba fatal en el estómago porque no me ponía nerviosa, no me sentaba bien, no me encontraba bien, yo lo tomaba, ¿no? Y un día pensé, ¿por qué me estoy tomando yo este café con leche? Y me di cuenta de que no me lo tomaba porque me apeteciera el café con leche, sino era una forma de huir del ambiente laboral en el que estaba, ¿no? Qué bueno. Es y muy fuerte eso, ¿eh? Pero es muy darse fuerte, cuenta es un clic tremendo. Claro, pero es que por eso yo uno de los ejercicios que siempre recomiendo es ¿para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Y, por favor, para tomarse un café con leche, el salir y tomar algo solo puede tener dos, el hecho de tomarse el café, o sea, solo puede tener dos paraques. Para tomar algo, porque necesitas tomar algo y has escogido un café con leche, puede ser cualquier otra cosa, ¿no? Pero si te afecta, pues ¿por qué? Y pues tener que comentar algo con otra persona, porque si lo que quieres es disiparte, da un paseo, ¿no? Y si lo que haces es huir, búscate un sitio del que no estés huyendo, ¿no? Pero yo pensé, no me gusta el café con leche, pero como todo el mundo lo toma, yo salgo despavorida del trabajo a tomar un café con leche porque realmente no soporto estar y orientaba toda mi mañana a poder tener una pausa. Igual, Mercé, a nadie le gusta el café en esa empresa y todo el mundo está huyendo. Claro, ya no os digo el de máquina, máquina que es ese, bueno, ese modulador especial del tránsito intestinal y que la gente va como loca. Y no habéis visto gente en la máquina que dice, me sienta fatal, pero me lo tomo porque lo necesito. Y dice, necesito la cafeína. No necesitas la cafeína, necesitas salir de ahí y pasar 5 minutos fuera del trabajo, dentro del trabajo, con la excusa porque ya no lo soportas, ¿no? Por eso yo en estos de los indicadores es muy duro, pero está muy bien preguntarse, y es un ejercicio que yo recomiendo siempre, es ¿para qué hago lo que hago? ¿No? Porque muchas veces descubres que lo estás haciendo para que pasen cosas o para que la gente piense cosas o para ser otra persona que no eres, ¿no? Estoy tomándome el café con leche porque estoy huyendo de mi trabajo, ¿no? Para evitar estar allí, ¿no? Hay que ser muy honesto. Es un ejercicio de honestidad salvaje, ¿no? Que es dura, pero es fantástica. Y a partir de ahí, y sé que es duro, y a mí me cuesta y tal, pero hacerte un Mary Kondo en la vida también, ¿no? Un poco de limpieza, ¿no? Limpieza un poco de limpieza de casa, de proyecto, de situaciones, de personas, porque al final te encuentras que estás hablando con alguien, no sé, esto lo hablamos, ¿no? O teniendo una relación con alguien que realmente no te interesa, pero estás hablando con esa persona o estás relacionándote o viviendo con esa persona, sobre todo es lo que más pasa, viviendo con esa persona porque crees que no vas a tener a nadie más, ¿no? O estás en ese trabajo o en este proyecto porque no crees que vaya a surgir nada mejor, ¿no? Claro, eso es un drama, ¿no? Porque es como enterrarte en ese proyecto. Podemos incluir entonces el número de cafés que tomas, el número de cafés que tomas, el número de veces que vas al el lavabo, número de veces que llegan tarde a las reuniones, ¿sabes? El número de veces, sí. El número de veces que salen antes de las reuniones porque se tienen que ir. Muy bien. Es como que consultas el WhatsApp, por ejemplo. También. Consultas el móvil. Exacto. Muy bien.
Porque sí. si eso se incrementa, es que, bueno, pues hay una falta ya de interés o motivación, ¿no? Claro. En el proyecto. Lo que pasa que, insisto, seguramente habrá muchas personas, y yo no soy ajena a eso, Ujú. que estarán escuchando estos indicadores y dirán, ah, pero es que yo pensaba que esto era la vida, ¿no? Ah, es que yo pensaba que esto era el trabajo. Ah, es que yo pensaba que esto era el matrimonio, la Claro, relación de pareja, ¿no? lo habían integrado en su día a día, como lo habían naturalizado eso, y en lugar de verlo como un indicador, lo habían, bueno, es normal, ¿no? Y eso lo que te hace es, te ciega ver un problema que al final te acabará estallando en la cara y además seguramente de forma brusca, ¿no? Que es lo que tú decías, Merced, de la vida, que la vida, no es que la vida sea brusca, es que te da avisos, pero a veces no tiene más remedio que decirte, oye, despierta una vez, porque chico, es que ya más claro no te lo puedo decir, te tengo que mandar una enfermedad para que te enteres de una puñetera vez de que estás yendo un poco en contra de natura, estás haciendo cosas que no crees, estás yendo en contra de tus propios principios, ¿no? Bueno, pues poco a poco vamos llegando ahora sí al final del capítulo y del proyecto también, ¿no? Porque de hecho este proyecto, de hecho ahora bueno, vamos a poner la vista, nos vamos a ver los tres. Ahora nos vemos los tres, ya podéis abrir el micro, chicos. Y bueno, pues este capítulo no es casual, no es una casualidad. Sabéis que, bueno, las personas que nos lleváis siguiendo, esto empezó hace 3 años y medio, empezamos este proyecto, ¿no? de conversaciones emocionales y en este proyecto, pues la idea era que cada miércoles publicaríamos un capítulo sobre un tema concreto, relacionado obviamente o tratado desde el punto de vista de la inteligencia emocional, de cómo desarrollar nuestra inteligencia emocional, y lo que haríamos es una conversación, ¿no? Como esta de hoy, por ejemplo, en la cual yo tengo una lista, yo tengo un Excel, ¿no? Con todos los temas posibles, ¿no? Que además vamos comentando, y la idea es que de esos temas, pues yo escojo uno y empezamos a grabar. Entonces, Juan Pedro y Mercé no conocen el tema. De hecho, esto se puede ver porque, por ejemplo, hoy, cuando he enunciado el tema, si os fijáis en la reacción que han tenido ellos, que no sabían que sería este tema, pues se ve bastante claro, ¿no? Entonces ellos no lo saben y eso lo hacemos o decidimos hacerlo así porque de esta forma el capítulo es mucho más fresco, ¿no? Es decir, las ideas que surgen no son ideas preparadas, sino son ideas que surgen en la misma conversación, ¿no? Y de hecho, cuando están hablando Juan Pedro y Mercé, pues yo tomo notas, o cuando habla Juan Pedro o yo, Mercé también, o Juan Pedro, es decir, vamos tomando notas durante la sesión porque se nos van ocurriendo ideas y en nuestro tiempo de exposición las vamos soltando. Entonces esas ideas retroalimentan el capítulo y al final, pues es cierto que empezamos haciendo capítulos de 45 minutos y ahora estamos haciendo capítulos ya de 1 hora y 20, 1 hora y media casi alguno, porque van surgiendo temas y temas y casi no tenemos freno, ¿no? Entonces, bueno, pues llegados a este punto, este formato de capítulo es un formato que sí que es cierto que es fresco porque es una conversación real, no hay edición, realmente aunque esto no se hace en directo, realmente se graba inicio y final seguido de corrido y eso pues lo hace más fresco, pero sí que es cierto que también es muy largo, ¿no? Y entonces sabemos que hay personas que cuando ven 1 hora y 20 dicen, madre mía, lo que pueden explicar esta gente y puede ser que eso también tire para atrás, ¿no? De todas formas, nosotros pues estábamos un poco teniendo esta discusión, ¿no? Estos días de si era momento de terminar o no este proyecto, de qué indicadores había, ¿no? Todo esto que hemos hablado nos ha salido muy fácil porque lo hemos vivido hace 2 semanas o una semana, ¿no? Entonces ha sido como muy, muy fácil. Creo que este tenía que ser el último capítulo, pero tengo que dar una mala noticia y una buena, ¿no? Empezamos por la mala, yo siempre empiezo por la mala, porque así. La mala es que este es el último capítulo en este formato de conversación, los tres, debatiendo un tema sin preparar y con un tiempo no definido. Es decir, nosotros no es 1 hora o 1 hora y cuarto, sino es más o menos, yo hago un cálculo más o menos, yo miro el tiempo y digo, bueno, pues aquí cerramos más o menos, pero no hay un tiempo definido.
Así que hemos decidido los tres que vamos a dejar de hacer esto, pero el canal no termina, y esa es la buena noticia. Vamos a hacer un nuevo formato, vamos a renacer un poco, y este nuevo formato no lo voy a explicar ahora, lo vamos a explicar en la próxima... Bueno, el próximo miércoles, eso sí, el próximo miércoles ya veréis el nuevo formato. Entonces es probable que hagamos un vídeo corto intermedio en esta semana y expliquemos un poco cómo serán los nuevos capítulos y ya el siguiente miércoles ya tendréis el primer capítulo. Y para hacerlo un poco, no sé, queríamos hacer alguna diferenciación, vamos a hacer como que es la segunda temporada, ¿no? Hemos hecho una temporada muy larga de 163 capítulos durante 3 años y medio, ha sido una temporada larga, y luego pues vamos a iniciar los capítulos en una segunda temporada, que serán de otra forma, que ya definiremos pues en breve y que ya os explicaremos cómo lo haremos. Entonces, para terminar, bueno, yo quería un poco, pues eso, que cada uno de nosotros, ¿no?, exponga un poco el aprendizaje que ha supuesto esta primera temporada de Conversaciones Emocionales. Y nada, chicos, pues Mercé, por ejemplo, ¿cómo lo has vivido tú? Bueno, a mí, yo lamento que ya no vayamos a cobrar por palabras, ¿no? Por minutos, ¿no? Sí, sí, porque claro, yo me estaba forrando, no, es mentira, evidentemente. No, bueno, la verdad es que no sabría definirlo, no quiero emocionarme porque tampoco nos vamos, o sea, parece que estemos diciendo adiós, pero en principio no nos vamos, ¿no? A no ser que el mundo se acabe esta semana, pues no. Pero La verdad es que yo, bueno, a ver, nunca con se lo sabe, que está, sí, está un con la que está poco turbio cayendo el tema, sí. nunca se sabe, pero bueno, la verdad es que ha sido, sonará tópico, pero es un placer, digo, es un placer porque continúa siendo. He aprendido muchísimo con vosotros, yo creo que hemos compartido mucho, sobre todo porque, y tiene mucho que ver con lo que hablábamos hoy para mí, y intuyo que para vosotros también, pero hablo por mí evidentemente, porque hacer estos capítulos con la intención de pasarlo bien, disfrutar, hablar, aprender y compartir, a mí me ha supuesto algo que habitualmente hago, pero incluso más, que es vivir ese vacío del que hablábamos antes, ¿no? Qué bueno. Exponerme, exponer mis emociones. He contado muchísimas cosas que estoy segura que hay mucha gente pues, que no cuenta, pero a mí me gusta hacerlo, a mí me gusta poner en primera persona y decir, mira, me avergüenzo de mí, no me quiero, todas esas cosas que he dicho, ¿no? El striptease emocional, sí, ¿no? El striptease emocional, por si sirve. Creo que lo he hecho, creo que he sido muy honesta. A ver, tampoco lo he contado todo. Quedaos en la segunda temporada porque voy a contar muchas cosas. Ya, estoy haciendo broma. No, tampoco lo he contado todo. Vosotros que me conocéis, pues sabéis que hay muchas cosas que no he contado, pero lo que he contado ha sido de verdad. Y he aprendido muchísimo, he aprendido mucho de vosotros. ¿Qué puedo decir de vosotros? Juan Pedro, yo antes le decía, Juan Pedro es parasimpático, ¿no? Esta es una broma de psicólogos, ¿no? Que es reparador, balsámico, es esa persona que cuando quieres paz le preguntas la respuesta a él, ¿no? Y tú, David, pues no todo lo contrario, pero motivador, organizador. ¿Cómo lo diría? David me pincha y Juan Pedro me pone la tirita, ¿no? Y ambos para mí son muy importantes y he aprendido mucho y seguramente también en la interacción, porque hemos hecho algunos capítulos con personas, también gente fantástica y si están, son los que son y son los que están y son los necesarios y maravillosos. Por tanto, muchas gracias a vosotros y a todas las personas que nos han seguido. Es fantástico, gracias. Pues nada, yo también creo que ha habido una evolución, que ha sido, pues yo creo que si mirase los primeros capítulos no me reconocería probablemente y a vosotros igual tampoco, ¿no? Yo no, yo tampoco. Porque, bueno, pues Mercé decía ahora que me veía parasimpático. Yo a Mercé, por ejemplo, a mí me ha aportado también mucha información que me ha clarificado, me ha servido para clarificarme internamente yo, o sea, para esos casos y esas metáforas que utiliza, ¿no?
pues para hacer muchos insights que llevamos en psicología, ¿no? Para caer en la cuenta de, ahora entiendo lo mío, ¿no? Ahora entiendo lo mío, no lo de los demás. Entonces, bueno, pues eso ha servido de crecimiento y yo creo que esto fue un canal que abrimos un poco desde el egoísmo, desde decir esto nos va bien a nosotros porque nos lo disfrutamos, lo pasamos bien, crecemos. Y yo creo que ya estamos en un punto que no significa que hayamos crecido mucho, aunque yo creo que si lo pudiéramos medir, pues no sé qué criterios utilizaríamos, ¿no? Pero ese crecimiento yo creo que ahora nos está impulsando a hacer un cambio menos egoísta, es decir, un cambio más pensando en lo que aportamos, ¿no? A los que nos escucháis, que más que lo que nosotros crecemos, que también vamos a seguir creciendo, porque nos va a obligar a afinar, ¿no? Un poco más el enfoque, ¿no? Que hagamos de las situaciones que hablemos. Entonces, bueno, pues yo creo que es un crecimiento bueno para todo el mundo, ¿no? O para nosotros, para los que nos escuchan, porque también pensamos que ahora vamos a aportar de otra manera, no sé si más valor o no, pero de otra manera, que creemos que será más útil o más práctica, porque es verdad que algunas personas que nos siguen y que hablan con nosotros, pues nos han dicho que los capítulos pues son muy largos, ¿no? Y otras personas pues les encantará que sean tan largos, ¿no? Lo que ocurre es que nosotros también, bueno, pues esa dedicación, ¿no? que hacemos, pues queremos afinarla, ¿no? Un poco. Y bueno, pues nos llevamos todo ese crecimiento durante estos 3 años. Quizá a lo mejor, no sé si qué pensáis, Mercè y David, que igual la próxima temporada tiene que ser más corta. Que temporadas tan largas esto para ya no lo hace ni Netflix, ¿no? Pero bueno, que nada, yo encantado de lo que ha ocurrido hasta ahora y bueno, pues con entusiasmo en lo que pueda venir, ¿no? En lo próximo, porque bueno, pues se acaba algo que nos gustaba, pero que ya pensábamos que tenía poco recorrido y inicia algo nuevo. No sé, no tengo ni idea qué será, pero bueno, ya veremos qué sale, ¿no? Así es, pues nada, por mi parte, un placer haber formado parte de este equipo. Yo creo que yo me llevo muchísimo, de Mercè me llevo la capacidad, la valentía y la humildad también, y honestidad al mismo tiempo, para hacer ese striptease emocional del que hablábamos, esa forma de hablar de uno mismo sin pudor, con el objetivo de ayudar a otras personas. Yo creo que eso es una actitud envidiable. Y yo creo que eso, en los primeros capítulos yo era incapaz de hablar de mí. Y en los últimos he empezado a contar cosas muy personales, en los últimos capítulos. Entonces hay una evolución, ¿no? Clara, que decía Juan Pedro también, del inicio. Hay una evolución, yo creo, en todos los sentidos, incluso en la comunicación. Yo creo que me comunico mucho mejor que al principio. Y luego ya a nivel de, no sé, ¿no? de conocimientos, por ejemplo, de psicología. Claro, yo no soy psicólogo y en ese sentido, pues Juan Pedro creo que nos ha aportado muchísimo, ¿no? Ha puesto nombre a cosas que no sabíamos cómo se llamaban o que incluso tuvieran nombre, y él creo que nos ha puesto mucha información útil, además de una forma, con un lenguaje muy cercano, que eso se agradece, porque a veces los psicólogos, ¿no? Os ponéis técnicos y es una locura, pero en este caso Juan Pedro creo que ha sabido comunicar muy bien y creo que en ese sentido, pues bueno, me ha aportado muchísimo, además de esa serenidad y maestro zen que es, que siempre lo comentamos con Mercè. Juan Pedro es una persona tremendamente, bueno, pues que sabe estar en el centro, ¿no? Es una persona centrada, ¿no? Y eso, y eso pues he aprendido mucho también de él. Yo, como os decía, he aprendido de todos, de vosotros dos, he aprendido también del proyecto, incluso temas técnicos, ¿no? Como cómo usar YouTube, como todas estas cosas que hemos ido aprendiendo entre todos, el tema de los podcasts, ir mejorando también la calidad del sonido, por ejemplo. Aquí también tenemos que mencionar a Alejandro Sánchez, que es el hijo de Juan Pedro, que se encarga de
de todo el tema de la edición, ¿no? De la edición del sonido, más que nada, porque el vídeo sí que es cierto que se graba de corrido, pero hay a partir de, creo que es del capítulo 90 más o menos, creo que es a partir del capítulo 90 aproximadamente, pues ahí hay un cambio muy grande del sonido, ¿no? Se escucha mucho mejor, y entonces pues hay que agradecerle también esa aportación, incluso ideas también, hay una pequeña edición también en las carátulas, bueno, ha aportado también algunas cosas interesantes que han hecho pues mejor el canal, así que gracias también Alejandro desde aquí. Y bueno, pues creo que sí, ya llega al fin, ya no podemos alargarlo más, creo que es el momento de terminar. Por mi parte un placer y como os decía, la semana que viene nos veremos otra vez con un nuevo formato, lo explicaremos como decíamos en algún vídeo también intermedio y nada, aquí lo dejamos. Gracias a todos, eso sí, me falta una cosa, que es gracias a todas las personas que han visto un minuto, un segundo de conversaciones emocionales, los que están desde el principio, los que han venido más tarde, los que se han ido y han vuelto, los que han puesto likes, comentarios, nos han compartido en redes sociales, nos han escrito, nos han propuesto temas incluso. Muchísimas gracias a todas las personas que os habéis sentido vuestro también este proyecto. Y ahora sí, nos despedimos, pero continuamos el próximo miércoles aquí en Conversaciones Emocionales. Gracias a todos. Un saludo.